Saludos cordiales. Estamos conectados con las redes sociales y con las plataformas digitales. Usted que me escucha en la escuela, en la ciudad, en el campo, en la oficina, en la universidad, en la cárcel, en la clínica, en el hospital o en cualquier parte del mundo, esta palabra va a edificar sus vidas. Quiero comentarles que el Ministerio de Intercesión por las Naciones estamos trabajando y orando por cada uno de ustedes y por sus necesidades. El tema que tengo para el día de hoy son las bienaventuranzas. A nivel de introducción, quiero hablar un poco en general qué es una bienaventuranza. Es una expresión inicial del hebreo asre y del griego makairos, que significa o es traducido como feliz, dichoso, bienaventurado, y que califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. Somos bendecidos. El Señor Jesucristo declara que ya hemos sido bendecidos. El primer punto, promesas para cada uno de nosotros. Y vamos a mirar por qué vamos a recibir esas promesas. En Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 4, vamos a leer la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este capítulo y los dos siguientes también forman parte o son uno de los más importantes que existen en la palabra de Dios y los más largos. El Sermón del Monte es un discurso que fue emitido por el Señor, completo y registra la palabra de Dios, salido directamente de la boca de nuestro Salvador. En el versículo 1 y 2 se nos da una especie de instrucción general en las circunstancias que acompañaron a la predicación del Sermón del Monte. Es una normativa espiritual del reino. Es un sermón sobre el monte, porque sobre un monte había dado la ley, en el monte Sinaí. Y aquí atacó los efectos del pecado. Pero en este sermón de las bienaventuranzas ataca la raíz del pecado. Entonces, del versículo 1 al 4, hay unas promesas. Por eso estoy hablando que el primer punto es una promesa para cada uno de nosotros. Pero ¿para quién son las promesas? Para los que nos hemos arrepentido de los pecados, genuinamente, no de boca, sino de corazón. Hay respuesta a la oración. Hay respuesta a la oración como el caso de muchos casos y muchos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios cuando se le acercaron al Señor y Él respondió. Hay perdón de los pecados. La palabra de Dios dice en el Salmo 51, cuando David escribe este salmo después de haber cometido pecado, y él le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Y ahí es cuando él reconoce su pecado y dice: en pecado me concibió mi madre. Pero también le pide al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces él clamó y Dios le escuchó y Dios le perdonó, a tal punto que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, o sea, agradó a Dios. También da vida, en esas promesas da una vida, y sobre todo una vida espiritual. Da consolación o consuelo, pero también da el Espíritu Santo. Nos ha regalado
el don del Espíritu Santo y todos los dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. El segundo punto es abundancia y plenitud. Vamos a mirar en Mateo capítulo 5, versículos 5 y 6. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí se recibe la herencia de los santos, se recibe la plenitud espiritual, esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. Es una copa que está rebosando, como dice el Salmo 23, la copa está rebosando. Hay abundancia de bendición, como dice Malaquías, que hay, el mismo Señor es el que nos bendice cuando cumplimos con el precepto de los diezmos y de las ofrendas. Hay abundancia de gozo y hay plenitud de Dios. Es una alegría tener una comunicación con el Señor, una intimidad con Él. Hay esa plenitud cuando oramos, cuando vamos al templo y estamos adorando y alabando al Señor. Es una plenitud en el Espíritu. Es una plenitud y un gozo que muchas veces no lo podemos expresar, porque muchas veces no queremos salir de ese momento, queremos que el tiempo se detenga, porque cuando hay esa plenitud y ese gozo es algo que llena nuestro espíritu, pero también hay abundancia de sabiduría. Muy importante ser sabios, porque la persona sabia ayuda eficazmente a la otra persona. Tercero, el cumplimiento. Este sermón de Dios ataca las raíces del pecado. Es de suma importancia porque se descubre el pecado oculto. Es el Espíritu Santo el que redarguye nuestros corazones, nos convence de pecado, de juicio, de justicia, nos acosa y nos atemoriza hasta que no lleguemos volvamos el corazón a Dios, pero también a nuestros seres queridos. Ahí el Señor Jesucristo cumple con las promesas, como está escrito en Números, que dice que Él no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Entonces, todo ese cumplimiento de la palabra, todo ese cumplimiento y obediencia y ese temor reverente con el Señor, ahí viene el cumplimiento de todas las promesas para nosotros, porque las promesas vienen desde Abraham, Isaac y Jacob hasta nuestros días. Entonces, el tema son las bienaventuranzas. Y el primer punto son las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Y el segundo es una abundancia y plenitud en la presencia de Dios. Y el tercero es el cumplimiento de esas promesas. Conclusión. Qué importante afirmar el conocimiento de las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu, esa primera parte que está hablando de los pobres en espíritu, no son los miserables, no son las personas que se visten con harapos, no son los que deambulan por las calles, no son los que piden limosna. No, el pobre en el espíritu es el humilde, el sencillo, el enseñable, el que permite escuchar la palabra de Dios y aprender. Hay promesa para ellos y para cada una de esas personas mansas, porque heredan la tierra. Estar seguros que cuando hay mucho sufrimiento, pero podemos pasar por ese sufrimiento, a veces es un proceso para formar nuestro carácter. Y los justos entonces seremos salvos. Y hay bendición grande y estas promesas para cada uno de nosotros. Y el Señor es el único fiel, no hay otro fiel. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el equipo perfecto para nosotros trabajar y para confiar. El Espíritu Santo es el que nos acompaña, el que nos guía, el que nos orienta y el que nos corrige. Si les ha gustado este tema, dale like. Y si quieres recibir las enseñanzas, te inscribes a mi canal y le da la campanita y hace sus comentarios. Es importante realizar los comentarios para el crecimiento del ministerio. Para consejería o para un pedido de oración puedes llamar al 863-242-7613 en Estados Unidos.
Voy a orar por cada una de las personas que me están escuchando en este momento. Y Padre Santo, en nombre de tu Hijo amado, oro por cada uno de los oyentes, Señor. Oro para que las personas que no te han recibido en el corazón hoy se arrepientan del pecado, Señor, y sean bienaventurados, y te reciban en el corazón y te reconozcan como el Salvador, para que estas promesas se cumplan. Señor, te doy gracias por cada oyente. Bendigo a todas sus familias con protección divina y con provisión divina. Que el ángel del Señor los acompañe en todo tiempo y en todo momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.